Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y posteriormente completó una maestría en Virología en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Adicional, pues ha sido director ejecutivo del Instituto Nacional de Higiene y coordinador general del INSPI. También contamos con la presencia del ingeniero Carlos Poveda Lor. Él es docente de la carrera de Nutrición y Dietética. Él cuenta con un masterado internacional en Nutrición y Dietética aplicada, así como una especialización en Tecnología Alimentaria y Nutrición. Él estudió en la Universidad Agraria y en la Universidad de León. Adicional, pues ha tenido una destacada participación en las industrias alimenticias y es docente investigador. Y también contamos con la presencia del magíster Juan Morán Zuluaga. Él es máster universitario en nutrición personalizada y comunitaria, obtenido en la Universidad de Valencia. Adicional, también es licenciado en nutrición y dietética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También es docente investigador y pues ha trabajado en algunos equipos de fútbol desde el punto de vista de la nutrición, como es Barcelona y Guayaquil City Club. Para empezar, le vamos a dar la palabra al ingeniero Carlos Poveda. Ingeniero Carlos Poveda, actualmente en nuestro medio se han reportado un aumento en la incidencia de procesos gastrointestinales. Por ahí se indica que puede ser de que se esté rompiendo la cadena de frío en la conservación de alimentos. Recuerde que hay personas pues que hacen las compras generalmente por semana, cada 15 días, y con estos apagones pues fácilmente pues se puede romper esa cadena. Desde su punto de vista, ¿tendrá alguna relación directa a esta problemática? ¿Sí o no? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero tenemos que hablar al respecto de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, por definición es cuando todo individuo o la población tiene acceso físico y económico a alimentos inocuos y saludables, con la finalidad de cubrir sus necesidades nutricionales o preferencias alimentarias y así mantener un buen estilo de vida. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria debemos hablar de un pilar fundamental que es la conservación de los alimentos. Para poder conservar un alimento es necesario primero conocer los atributos que tienen, cuáles son sus características organolépticas, cuáles son sus características físico-químicas y de acuerdo a eso establecer temperaturas adecuadas para su conservación. Por eso vamos a tener nosotros ciertos grupos de alimentos que dentro de su composición tienen un mayor contenido de carbohidratos, en los cuales, de acuerdo a su conformación, podemos mantenerlos nosotros en las perchas a temperatura ambiente y hay otros que es necesario tenerlos en refrigeración, como los alimentos que son altos en proteínas. Y sí, sí existe la relación, porque el comprar alimentos actualmente va muy condicionado al sistema de refrigeración o almacenamiento que tengamos en nuestros hogares. Y si no mantenemos lo que es la cadena de frío, va a cambiar las características de color, olor, sabor y textura de un alimento y esto va a terminar con una descomposición de alimentos que puede producir algún tipo de enfermedad por los mismos. Muchas gracias. ¿Y de qué manera usted puede aconsejar a toda la comunidad que nos está escuchando qué otras estrategias o alternativas a la conservación, por ejemplo, en los freezer, en la refrigeradora o en los congeladores, podemos tener nosotros? O, por ejemplo, ¿qué alimentos debemos comprar, cuáles no debemos comprar o cuánto tiempo podemos conservarlos sin que estén en el mejor ambiente? Muy bien, la idea es tratar de comprar los alimentos en el día a día, si es posible. Si no es así, tratar de comprar los alimentos, los que están planificados para nuestro consumo, para 1 o 2 días máximo. Porque lo importante es mantener la cadena de frío. Actualmente ya tenemos conocimiento de los horarios en donde no vamos a sufrir lo que son los apagones eléctricos y ya con eso podríamos nosotros planificar qué vamos a comer a lo largo de la semana. Podemos consumir alimentos naturales, como decía, comprarlos y almacenarlos 2 o 3 días en la refrigeración y también podemos comprar alimentos en los cuales han sido procesados, se ha eliminado por ahí, por ejemplo, el agua o algún otro tipo de nutriente, de factor que podría incidir en su contaminación y podríamos almacenarlos tanto en la refrigeración como en la congelación. Un dato interesante es que, por ejemplo, como conocemos nuestros horarios de cortes de energía,
podemos establecer estrategias para poder cuidar el alimento y así tenerlo un mayor tiempo de vida útil en nuestras casas. Muy bien, doctor González, por lo menos hace unas 2 o 3 semanas en nuestro ambiente médico se ha escuchado de que están acudiendo muchos niños y personas adultas a la consulta y a las emergencias por problemas gastrointestinales. Eh, Se pensaba que era un asunto de agua. Se han realizado exámenes de laboratorio y se han reportado pues casos de salmonelosis. ¿Usted cree que existe alguna relación directa con esta ruptura de la cadena de frío por los apagones? Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y poder conversar de este tema tan importante y tan actual, que justamente es el tema de los apagones y las posibles consecuencias que pueden tener para la salud. Y justamente como lo mencionaba el ingeniero hace un momento, ¿sí? Todos los alimentos procesados que nosotros vamos y compramos en la tienda o compramos en los supermercados, justamente tienen una cadena que debe conservarse. Hay alimentos que deben estar a 4 grados centígrados, hay otros que tienen que estar congelados. ¿Y por qué deben estar esas temperaturas? Porque justamente está demostrado ya que a temperaturas de 4 grados centígrados, es decir, a temperaturas de refrigeración, los microorganismos como las bacterias, por ejemplo, estas se metabolizan o su metabolismo es mucho más lento, ¿sí? Mientras que cuando están congelados no tienen metabolismo, o sea, no se están multiplicando y por lo tanto eso favorece a que los alimentos se conserven de la mejor manera. Cuando existe una rotura de la cadena de frío por el apagón y ya ese alimento que antes estaba refrigerado, que estaba congelado, ahora ya está a temperatura ambiente, eso va a favorecer que bacterias puedan empezar a multiplicarse y puedan contaminar los alimentos. Y cuando nosotros vamos y consumimos esos alimentos en mal estado o ya dañados, eso nos va a causar enfermedades. Y enfermedades de diferentes tipos, ¿no? Podemos presentar síntomas como dolor de barriga o nos puede dar presencia de gases, vamos a tener algo de náuseas y quizás no pase nada más. Ahora, si la cantidad de bacterias que han aparecido en esos alimentos es muy alta, ¿sí? Entonces sí pueden aparecer ya otro tipo de enfermedades. Ahí sí, si multiplica la salmonela, puede aparecer salmonelosis, puede aparecer la listeria, produciendo listeriosis, puede aparecer una Escherichia coli, puede ver o aparecer una intoxicación alimenticia por un Staphylococcus aureus, y eso solo hablando de bacterias. También los virus pueden estar presentes, como el norovirus, rotavirus, etc. Y hay que considerar que estos microorganismos lo que más van a producir fiebre, van a producir diarrea, pueden producir náuseas, vómitos. Y cuando eso ocurre, aparte de esos síntomas, también puede aparecer deshidratación. Y eso es súper importante porque si la persona tiene estos síntomas, se está deshidratando, es importante acudir a buscar a una atención médica, ¿sí? Para que un profesional sea quien realice el diagnóstico, ¿sí? Y dé el tratamiento adecuado. Importante recordar que no nos tenemos que automedicar, ¿sí? Porque la automedicación puede generar más problemas que la misma bacteria en sí. Muy bien, y aprovechando pues la coyuntura que usted en su momento estuvo coordinando el antiguo Instituto de Higiene y fue también funcionario del INSPI, hemos visto nosotros en redes sociales el trabajo bastante acertado que está realizando el ARSA. Aprovechamos para felicitar a sus directivos, porque se nota que existe una preocupación y están haciendo operativos donde se han evidenciado eh, algunas situaciones, pues presencia de roedores, de heces de roedores, también de plagas como las cucarachas y todo eso. ¿Usted cree que esto de acá puede tener un impacto inmediato o mediato? ¿Y cuáles deberían ser los beneficios frente a lo que estamos pasando con los apagones? Sí, bueno, de hecho, las actividades que realizan instituciones como la ARSA, por ejemplo, como el INSPI, por ejemplo, como la misma ACES en otro tipo de competencias, son súper importantes porque al final todas estas tres instituciones lo que están haciendo es fortaleciendo los sistemas de vigilancia aquí en nuestro país. Y la vigilancia de las enfermedades es abordada desde diferentes puntos de vista. La vigilancia en la seguridad alimentaria que le está haciendo el ARSA justamente con el tema de visitar aquellos restaurantes que probablemente no estén cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias para preparar alimentos, lo que hace, por ejemplo, el INSPI en la vigilancia de las enfermedades transmitidas por diferentes
microorganismos, diferentes agentes, lo que hace el ACE con el cumplimiento de las regulaciones de las unidades de salud. Entonces, todo eso forma parte de una misma actividad que termina siendo la vigilancia epidemiológica. Y esa vigilancia tiene siempre impactos inmediatos, ¿sí? Porque justamente en el caso del ARSA, que va a visita a un local, un restaurante que no esté cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, en el momento que lo cierra, ¿sí? Tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque va a evitar que más personas pudieran acudir a esos locales y pudieran exponerse y enfermarse. Tiene impactos también a mediano y largo plazo, que quizás son hacia donde debería continuarse este esfuerzo y lo que finalmente terminaría de llegar y lograr, que es tener cambios conductuales, ¿sí? En todos estos locales o en todas las personas que estén involucradas en estos procesos, de tal manera que se genere una cultura de cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, del cumplimiento de la seguridad alimentaria, el cumplimiento de las medidas de prevención y control de enfermedades transmisibles, entre otras, ¿no? Muy bien. Y en este caso, pues, licenciado Morán, nosotros en estos tiempos de apagones tenemos que ser un tanto recursivos, como lo han mencionado los otros invitados, teniendo nosotros los recursos limitados, tanto de alimentos como también de la conservación de ellos. ¿Qué alternativas podemos tener nosotros para poder mantenernos con una nutrición lo mejormente balanceada? Por favor, para ver si nos puede ayudar para que nuestra audiencia tenga el criterio del especialista. Gracias. Sí, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación. Y justamente lo que se mencionaba, ¿no? Sobre una alimentación balanceada, porque lo más común es no hay luz, no tengo para cocinar. Por ejemplo, yo tengo cocina eléctrica, entonces no tengo para cocinar, tengo que jugar con los horarios. Lo más fácil sería hacer un pedido. Eso va a ser lo más fácil por trabajar, ¿no? Pero no siempre va a ser la mejor opción. O sea, darse un gusto no está mal de vez en cuando, pero todos los días es abuso y pues todos los días tenemos cortes, ¿no? Sobre eso, bueno, con el tema de la preparación, como ya lo habían mencionado antes, la cadena de frío se rompe, incluso por más que nosotros llevemos un alimento congelado a casa, en nuestro congelador no se va a preservar al 100% porque vamos a tener los cortes constantes, ¿no? Entonces, justo lo que conversábamos hace un momento con el ingeniero era, bueno, hay que jugar un poco realmente con los horarios y con las fechas, o sea, días realmente. Si yo voy a cocinar algo, planificarlo para cuántos días yo voy a hacer esa compra, ¿ok? Si estoy comprando pollo, cuántos días pienso yo consumir eso, si tener preparado ya antes el alimento va a ser una opción. Ojo, que una de las formas de cocinar más rápidas actualmente podría ser usar la famosa freidora de aire. Pero necesita electricidad, ¿ok? Y hasta ver si nos funcionan todos los alimentos que necesitamos. Para eso tenemos también los enlatados, los frutos secos, que nos pueden servir como una opción en caso de que a la hora que yo llegue no tenga energía, pero sí que yo pueda consumir algo balanceado, nutritivo, ¿no? Un ejemplo sencillo, un atún, ¿ok? Una ensalada de atún. Tenemos los vegetales frescos, tenemos el atún. A lo mejor consumirlo con pan no es tan mala idea. Algunos tendrán un poco de miedo a consumir pan, arroz. Está la opción de la papa, pero tendría que esperar a que tenga energía en caso de que fuera cocina eléctrica. Si no, pues si tiene cocina a gas va a ser una muy buena opción, ¿no? Papas, fideos, fideos integrales sobre todo. Nosotros que somos un país que contamos con una riqueza, por ejemplo, en verde, yuca, también van a ser otras opciones bastante saludables e incluso para hacerlo más saludable todavía es no agregarle aceite a la cocción, porque pues aquí somos muy buenos en echarle aceite a la mayoría de las comidas. Por ejemplo, el arroz si no tiene aceite y si no tiene cocolón no es arroz. Que no está mal para gustos, ¿ya? Pero no es la mejor opción. Entonces, asimismo, tenemos los carbohidratos, siempre acompañarlos de alguna ensalada. Ojo que cuando yo hablo de ensalada no menciono la típica de lechuga, tomate, cebolla
que es la que nos sirven en los restaurantes, que es más parecido a un adorno que ensalada. Entonces, no limitarnos con eso. Tenemos zucchini, tenemos zanahoria, que no necesitan mayor cocción realmente, ¿no? Y con el tema de las proteínas, pues bueno, tratar de comprar para 2, 3 días como máximo, porque si yo trato de mantenerlo por más tiempo, se pueden echar a perder, porque no sé cómo van a ser los siguientes cortes, y más que son cada 2 días ahora que nos dan nuevos horarios, entonces es un poco más complicado poder mantenerlo. Eh, y asimismo, si buscamos cocinar una proteína, no hacerla frita. Frita es lo más rápido, ojo, lo saco, lo medio descongelo, lo tiro con aceite y se hace más rápido, ¿no? Pero algo más al horno, o algo más tipo al vapor, un estofado, un sudado de pescado, que de por sí son cocciones que vienen incluidas con más vegetales, va a ser una muy buena opción. ¿Ok? Y eso es lo que podemos utilizar. Excelente. Ingeniero Poveda, fácil es de pronto nosotros ver algún alimento que viene procesado y ver la fecha de expiración. Se nos da también ciertas características o ciertas indicaciones para mantenerlo, para preservarlo. Nos indican que hay que alejarles de la humedad, de algunos de la luz. Pero bueno, nuestra comunidad en un caso puede tener preparado un alimento. Tiene preparado un alimento, hay personas que cocinan en la mañana y esa misma comida la almuerzan y algunos hasta la cenan. Pero por ejemplo, ¿qué características más o menos podría tener físicamente, observablemente, cuando un alimento ya está en mal estado y eso nos activa la alerta, la alarma y decimos, ¿sabes qué? Yo creo que no tiene un buen aspecto, entonces mejor, ¿qué hacemos con ese alimento? ¿Lo comemos, no lo comemos, lo desechamos? Muy bien, doctor. Como usted decía, cuando compramos un alimento ya procesado, lo vemos en la etiqueta, fecha de caducidad o fecha de vencimiento, o consumir preferentemente antes de. Lo podemos tener en la refrigeración, pero ojo, igual, aunque existan estas fechas, con estas características que tenemos de los apagones, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en los embutidos. Los embutidos, aunque tengamos la fecha de caducidad, tenerlo en la refrigeración con cortes de 4 o 6 horas, ya es la primera alarma. Hay que tomar precaución con eso de aquí. De acuerdo a las características que podría tener un alimento, lo primero que vamos a ver es sus propiedades organolépticas de manera general. Podemos ver el color, apreciar el olor. No recomiendo sabor porque estaríamos llegando o juzgando a decir, bueno, aunque tenga buen color, aunque tenga buen olor, el sabor me va a decir, bueno, está bien, pero la contaminación por alimentos va a ser severa. Entonces, si yo voy a preparar un alimento, por ejemplo, en las mañanas, puedo refrigerarlo porque el sistema de refrigeración, claro está, ¿no? Lo cocino, hago que se enfríe y lo pongo en el sistema de refrigeración. Se ha demostrado que la refrigeración puede mantener la temperatura del alimento por el lapso de 4 horas. Más allá, ya existe el riesgo. Entonces, si es un alimento rico en carbohidratos, puedo almacenarlo 4 horas y después consumirlo y volver a calentar, no hay problema. Pero si es un alimento que tiene proteína, también hay que tener mucha precaución. Los alimentos comúnmente perecederos, como los que son altos en proteínas, como la carne de res, carne de pollo, los lácteos, hay que tener mucha precaución con la cadena de frío. Entonces, ver características muy generales del alimento y sobre todo no saborear si uno duda si está perfecto o no el alimento. Y en ese sentido, por ejemplo, también tenemos problemas con la temperatura de las casas. ¿Cuál sería una recomendación con estos alimentos? ¿Los botamos en la misma funda de desechos de la cocina? ¿Los amarramos en otra funda? ¿Los colocamos afuera? De pronto puede ser algo interesante porque puede haber otro tipo de contaminaciones y puede ser ya un daño ambiental también. Sí, por supuesto. Una vez que ya el alimento, eh, podemos decir que ha pasado su tiempo de vida útil, lo más recomendable es desecharlo y sacarlo del hogar, ponerlo en dispositivos que se encuentren fuera de la casa, porque lo primero que va a existir va a ser la contaminación por el olor, la putrefacción, y eso atrae, aunque no crean, trae plagas, trae insectos, trae todo. Entonces, para evitar una contaminación en un tiempo que aparte que no tenemos electricidad, hace mucho calor en la parte interna de nuestra casa, podríamos evitarlo, ¿no? Entonces hay que ser siempre preventivos, hay que tomar un poco más de lógica con lo que podríamos hacer para evitarnos enfermarnos por cualquier otro tipo de caso. Muy bien. Doctor González, en ese sentido, por ejemplo,
es alguno de nuestros oyentes que lamentablemente no escuchó esta charla y procedió a comer un alimento que ha estado expuesto, que no ha tenido las condiciones necesarias para preservación. ¿Cuáles más o menos podrían ser los síntomas de alerta? Que usted ya lo dijo hace un momento, lo mejor es no automedicarse, hay que ir al médico, pero ¿cuáles serían los síntomas más o menos de alerta, lo que nos invitaría a ir al facultativo de una forma precoz? Bueno, sí, por lo general, después que una persona ingiere algún tipo de alimento en mal estado, en dependencia de cuál sea el microorganismo con el que nos infectamos, los síntomas pueden aparecer tan rápido como en 4, 5, 6 horas, o a veces pueden demorar un poquito más, puede demorar 24 horas, un día, 2 días, hasta la aparición de algún tipo de síntoma. Entonces, desde síntomas tan leves, como decía hace un momento, puede aparecer algo de dolor de cabeza, dolor estomacal, de la barriga, ¿sí? Podemos sentir que nos llenamos de gases, ¿sí? Podemos sentir algo de agriura en la boca, esa sensación de llenura. Entonces, eso ya puede ser una manifestación inicial de que hemos consumido un alimento en mal estado, ¿sí? Y ahí cuando ya empiezan a aparecer ya otro tipo de síntomas, ¿no? Ya aparece fiebre, ya aparece diarrea, aparece náuseas, vómitos, y como consecuencia de eso, pues nos empezamos a deshidratar. Pues bueno, eso ya tiene que ser manejado con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque primero hay que identificar pues cuál es el agente que causó la infección, dar el tratamiento adecuado, si requiere o no requiere antibióticos, ¿sí? Porque obviamente todo este tipo de cuadros, no todos requieren antibióticos, solamente los que son causados por bacterias, los que son causados por virus no requieren tratamiento antibiótico. Y eso lo puede determinar un profesional de la salud. También la forma en que tenemos que hidratar, también la forma como tenemos que tratar de evitar el contagio de otras personas que también van a estar ahí en nuestros hogares. Entonces, siempre es importante que ante la aparición de algún síntoma, aunque sea mínimo, dolor de barriga, como decía, o esta flatulencia, o esta sensación de llenura, ¿sí? Y ante el historial pues, de haber consumido probablemente un alimento en mal estado, es mejor siempre buscar atención médica para poder curar nuestra salud, ¿no? Y evitar siempre automedicarse. Excelente. Estaba viendo en el currículum del Magíster Morán. Él tiene una maestría en nutrición personalizada y comunitaria, bastante interesante. Este tipo de problemas son problemas que vienen a ser de salud pública. Entonces, aquí hemos hablado de qué es lo que debemos hacer en el hogar, pero el hogar también viene a ser como un microcosmo, pero desde su punto de vista, ¿qué podemos hacer como comunidad nosotros? Aquí tenemos la oportunidad de tener estos espacios, la Universidad de Ecotec preocupada ante todo ese tipo de cambios que están suscitando, no solo a nivel de productividad, a nivel industrial, sino también como sociedad, desde el punto de vista de la salubridad. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a través de la comunidad? La comunidad puede ser el barrio mismo, puede ser la ciudadela, puede ser a través de los GATS. ¿Cuáles podrían ser recomendaciones para tener otro tipo de medidas de cuidado a un nivel un poquito más grande? Sí, bueno, con el tema de la comunidad en general, eh, primero lo más importante sería el lavado de manos, ¿ya? Sea como lo mencionó el ingeniero con el tema de los alimentos que se están echando a perder, desecharlos o no, también ocurre otro problema y que está en toda la comunidad realmente, los animales que están en la calle. Lo rompen, lo esparcen, los niños juegan, tocan al animal y luego llegan a casa, ¿no? Siempre el lavado de manos va a ser esencial. Por mucho que yo esté utilizando un producto, sea ultraprocesado o que tenga conservantes, preservantes, al momento de yo abrirlo y no haberme lavado y consumirlo, igual estoy ingiriendo microorganismos que me pueden llevar a un malestar a futuro, ¿no? Entonces, lo esencial siempre va a ser el lavado de manos, como punto primordial. Después del lavado de manos, lo mismo tiene que suceder con los alimentos. Nosotros acabo de mencionar el tema de ensaladas frescas, pero si no se lava bien el alimento o no me lave bien las manos, no solo me estoy enfermando yo, si soy una ama de casa,
estoy enfermando a los niños, estoy enfermando al jefe del hogar, si es así la situación. Y eso también va a ocurrir con las frutas. Por ejemplo, ya lo mencionaba el doctor, si tenemos un problema estomacal, usualmente ahí es cuando nosotros queremos alimentarnos bien, ¿no? Ahí sí queremos consumir vegetales, ahí sí queremos consumir fruta, pero puede ser hasta un poco contraproducente, porque buscar hacerlo mejor a veces no nos ayuda tanto porque estamos consumiendo una gran cantidad de fibra que la tienen las frutas y los vegetales. Y si ya estamos con un proceso estomacal, gastrointestinal, de diarrea, la fibra lo que va a hacer es aumentarlo. Entonces, como lo mencionó antes el doctor, no automedicarse. Y aunque a veces, por buscar la mejor solución entre frutas y verduras, puede ser que nos perjudique. ¿Ok? Aunque suene un poco raro, eso también se puede considerar como una automedicación. Porque en ese caso debería hacerse todo lo contrario. Ahí sí se debería comer la manzanita sin la cáscara porque le estamos quitando la fibra. Entonces, o hacerlo colada. Pero ahí viene el otro tema. En la colada también se pone avena y tiene fibra. Entonces va a causar estos procesos, ¿no? Siempre el lavado de manos va a ser lo más esencial en la comunidad. Podemos estar hablando de que sí, yo compré en la mejor cadena de supermercados, pero si toqué la carne y después fui a guardar las frutas y la carne ya estaba empezando a botar líquidos, yo estoy contaminando los otros alimentos. Entonces, siempre es bueno primero separar cada alimento, ¿ok? Bueno, usualmente en los supermercados están haciendo eso, ¿no? En cada funda ponen los que son de refrigeración en refrigeración, las frutas en frutas, vegetales, vegetales. Pero el problema es que en casa no tenemos ese orden, no tenemos esa educación. Entonces, encuentro la primera funda, no me lavo las manos y voy tocando los otros alimentos. Entonces, veo que llega el niño, acabo de guardar los cárnicos y le entrego al niño una fruta para que coma. La fruta que le gusta, la manzana, por ejemplo. Entonces, puede ser que tenga ese tipo de líquidos y lo estoy enfermando en futuro. Entonces, el lavado de manos siempre va a ser importante. Dónde estoy poniendo los desechos. Usualmente deberían estar todos en un tacho de basura. Lo más fácil es dejarlo en una funda, esperar afuera y sin hacer publicidad ¿cómo se llama? A los recogedores de basura. Pero para eso hay horarios y hay mucha gente que la saca a cualquier hora, con tremendo sol ahora. Entonces ya llegaron los gatos, ya esparcieron todo, los perros esparcieron todos, los niños van paseando, tocan al animalito y después están comiendo algún otro alimento o la misma comida en la calle. Puede ser que el restaurante sí lo esté haciendo bien, pero si yo no me lavo las manos, ¿qué culpa tiene el restaurante? Que ese es un detalle muy importante. Mucha gente no se lava las manos, ni cuando salen del baño se suelen lavar las manos. Y es complicado porque es salud base que deberíamos tener todos y asimismo poderlo incentivar a los demás, sobre todo con el tema de alimentación. Por mucho que cojamos cubiertos o no, igual deberíamos lavarnos las manos, hasta con alcohol como se hacía en COVID, que ya no nadie lo hace realmente. Sí, interesante todo lo que nos indica y ha mencionado cada uno de ustedes de que existen horarios de corte, que a veces se respetan, a veces no, se van prolongando, van disminuyendo. En ese sentido, licenciado Morán, y para esto les digo a la audiencia que vamos a tener un tema en unas cuantas semanas sobre la higiene del sueño, porque esto también nos ha trastocado un poco nuestros hábitos, entre ellos los alimenticios. La gente a veces ya no está comiendo a las horas adecuadas. ¿Usted da de pronto alguna alternativa, algún consejo? Porque dice, bueno, en todo el día no he comido bien y en la noche que ahora tengo este espacio de 3 horas con luz, voy a aprovechar y a las 8:30, 9 de la noche me como una comida muy copiosa, muy condimentada. ¿Qué consejo da sobre esto? ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Cómo debemos tratar de tener un horario igual planificado, respetando las porciones y también el tipo de comida? Si bien es cierto, la gente dice que el estómago y el intestino, el sistema gastrointestinal no tiene un reloj, pero sí tiene un reloj. Tiene el ritmo circadiano. Correcto. Si bien es cierto, no ve, pero sabe. Sabemos que el proceso nutricional tiene sus tiempos. Entonces, al acostarse, ¿cuál debería ser más o menos una alternativa de alimentación en estos casos de apagones?
Bueno, una de las primeras recomendaciones sería tratar de no consumir alimentos muy pesados en la noche, ¿no? ¿Cuáles serían esos alimentos muy pesados? Hablando de proteínas, la carne de res. La carne de res puede incluso tomar 4 horas dentro para ser digerida. Entonces, 10 de la noche, me comí un arroz con menestra y carne y de ahí me voy a acostar. ¿Ok? Puede ser muy pesado. Además que el arroz con menestra viene con su mayonesa, con sus patacones, etcétera, etcétera. Entonces es una comida bastante pesada. O el ejemplo común que a cualquiera le pudo haber pasado cuando tienen una parrillada o asado, que ahora cada vez somos más argentinos, eh, consumimos una ingesta muy grande y al día siguiente nos levantamos cansados, con pesadez, ¿ok? Es porque como hemos ingerido tantos productos cárnicos, nuestro cuerpo seguía trabajando mientras se supone que nosotros debíamos estar reposando, reparándonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque yo tenga estas 3 horas, o la otra es, cada uno tiene un horario distinto de comida. Algunos sí desayunan, otros no desayunan, otros su comida más pesada es en el almuerzo, otros en la cena, o mejor dicho, su comida más grande, su porción más grande es en el almuerzo o cena. No implica que yo tenga que comer más pesado realmente, ¿no? Se puede comer tranquilamente pollo, pescado, carnes blancas, que son las mejores recomendaciones, o huevo. Evitar que sean realmente fritos. Entonces, en este caso, si ya quería comer patacones en la noche, ya lo vamos descartando un poco. A lo mejor por air fryer podría ser que se usa o no se usa aceite dependiendo de la persona, puede usar una pequeña cantidad. Y asimismo los alimentos condimentados, porque nos pueden causar algún tipo de irritación, ¿ya? Porque a lo mejor por probar un nuevo local termino enfermo al día siguiente y no fui a trabajar. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa más, hablando de que pues tenemos el horario de que 8 o 9 de la noche nos está llegando la luz. Como esto causa ansiedad de lo que mencionaba en este momento, hay personas que no duermen. Y el simple hecho de no dormir, estamos interrumpiendo nuestros horarios. Uno y dos, existe el síndrome del comedor nocturno. Esas son las personas que como pasan despiertos en la madrugada, pues bueno, cuando estamos dormidos no comemos. Entonces ya estando despiertos vamos a querer ingerir más alimentos. Y así es como aumenta el tema del sobrepeso y obesidad y otras enfermedades que conllevan todo esto, ¿no? Entonces es un tema que para lo más simple es, primero, disminuir los consumos de carnes de res y embutidos en las noches por tema de digestión. Y segundo, pues buscar las menos condimentadas, ¿ok? No les estoy diciendo que tengan que comer netamente una ensaladita directamente, ¿no? Pero tal vez un sándwich, preparar un sándwich bastante contundente que pueda tener pollo y huevo o ¿cómo se llama? Atún, puede ser una opción, ¿ok? Fácil, rápido. Ahí lo importante sería de qué es el pan y los vegetales que vayan a incluir. Incluso comer una fruta no les va a hacer daño, aunque la gente todavía sigue creyendo que comer fruta en la noche o el estómago no lo empieza a procesar o engorda realmente. Y eso no es así, es un mito que ya hace rato se revocó, pero la gente lo sigue creyendo. ¿Ok? Son cosas a tratar. Sí, muchas gracias. Ahora bien, ustedes son docentes acá de nuestra prestigiosa universidad y dentro de los preceptos que tenemos como institución está de que nuestros estudiantes tienen que ser objeto de cambio. No deben ser simples espectadores, sino participar en esto y por eso es justamente el fin de este webinar que tenemos el día de hoy, esta mañana. Y desde el punto de vista de ustedes como docentes, ¿qué tipo de mensaje están transmitiendo a nuestros estudiantes? ¿Por qué? Porque en estas etapas de la vida no podemos quedarnos como simples espectadores, quietos, sino que tenemos que seguir adelante, ser recursivos en todo sentido. Pero también es muy importante lo que ustedes le indican, porque nuestros estudiantes son el motor de nuestra universidad, que son objeto de cambio y el mensaje que ustedes le dan en las aulas aquí en la Universidad de Ecotec, ellos lo pueden transmitir. Doctor González. Sí,
Justamente una de las cosas más importantes que tratamos de inculcar a nuestros estudiantes, sobre todo los que vemos en la cátedra de microbiología, que es la que tengo el gusto de dar, es la información. La información basada en datos científicos que justamente nos va a decir cómo reconocer un alimento cuando éste ya ha cumplido su tiempo de vida útil, cómo hacer para poder identificar rápidamente un alimento que ha sufrido procesos de congelación o descongelación, que puede favorecer el crecimiento de los microorganismos. ¿Y por qué eso es importante? Porque justamente nuestros estudiantes son agentes multiplicadores de información. Nuestros estudiantes tienen y transmiten esa información en sus hogares, a su familia cercana, a sus tíos, primos, sus abuelitos, etcétera, a sus amigos, ¿sí? A sus barrios. Entonces, todo eso es importante porque una de las principales cosas que nos va a permitir tratar de afrontar de mejor manera este problema de los apagones es justamente la información, ¿sí? Y un detalle clave que también siempre lo transmitimos es evitar la automedicación. Pues la automedicación puede ser un problema, no solamente por el daño que nos podemos causar nosotros mismos al ingerir algún medicamento que no tengamos que ingerir o al hacer cambios en la dieta, como decía el licenciado hace un momento, sino que también podemos estar potenciando la aparición de otro tipo de problemas, como la resistencia antimicrobiana. Entonces, todos esos son los mensajes que nosotros le inculcamos a nuestros estudiantes para que ellos sean agentes de cambio y agentes multiplicadores de la información. Así es importante lo que dice el doctor Manuel González. La automedicación es fatal. De hecho, dicen que para el 2030 ya una de las principales causales de muerte va a ser justamente la resistencia bacteriana. Entonces ya ese será motivo de otra mesa que vamos a tener. Ingeniero, desde su cátedra, ¿cómo transmite el mensaje a nuestros estudiantes del Ecotec? Muy bien, en el área de alimentos, específicamente en la materia de bromatología, se logra darle a los estudiantes las competencias adecuadas, como decía el doctor, para poder identificar las características que tienen los alimentos, cuáles son esas propiedades sensoriales que van a permitir discriminar qué producto es bueno o qué no es bueno. En lo largo del sílabo de la materia se dan contenido con respecto a, por ejemplo, cuáles son los alimentos muy procesados, los mínimamente procesados, y de acuerdo a eso vamos asociando con sus características, no solo sensoriales, sino con sus características nutritivas y cómo los podemos conservar. Entonces, tomo una parte que decía el doctor, bueno, le damos nosotros información, le damos contenido, ellos transmiten y lo más importante es que lo aplican en sus hogares. Entonces, pienso que al crearles o al desarrollarles más competencia, más habilidad, estamos creando un buen profesional. Importante justamente las competencias, no solamente son los conocimientos, sino son las habilidades, y en este caso las actitudes. Y como agentes de cambio y multiplicadores, como ustedes bien lo han indicado, para eso está la academia, para que nuestros estudiantes salgan no solamente con el conocimiento, sino que ellos puedan transmitir ese tipo de información. Ya hemos pasado la epidemia de COVID, estamos también con una epidemia de inseguridad, ahora tenemos esto, pero tenemos que siempre ver hacia adelante. Licenciado Morán, desde su cátedra, ¿cuál es el mensaje hacia los estudiantes con respecto a sobrellevar mejor los apagones? Bueno, con el tema de la cátedra, en este caso yo justamente cuento con los temas nutricionales y de salud pública, ¿no? Entonces, al final, tomándolo como base, deberíamos todos conocer la parte de nutrición, incluso las partes más básicas, ¿no? Sobre esto siempre se menciona el tema de evitemos un poco el consumo excesivo o abuso de promociones también, ¿no? De comidas rápidas. Tratar de consumir en casa los alimentos, por ejemplo, frutos secos, vegetales, que bien eso nos pueden servir. No tenerle tanto miedo a los carbohidratos que nos abundan a nosotros, por ejemplo, como Ecuador, que sería el verde, ¿no? Que les hacen un poco el feo a algunas personas, porque al final es materia prima nuestra y segundo, son beneficiosas si sabemos cómo prepararlas, ¿no? Que esas son parte de las información básica que se les entrega. Incluso hablando de salud pública, es lo que más podemos encontrar en las calles, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la cual yo les hago notar a ellos que siempre está ahí
nuestra alimentación. Por donde veamos vamos a encontrar una carletita que tenga o verde o maduro. Entonces, ¿por qué irnos a consumir algún alimento que a lo mejor no está aquí o necesita más conservación que en este momento no le podemos dar, ¿no? Entonces, esa es una opción que realmente ellos sepan aprovechar lo que nosotros tenemos como base, nuestra propia diversidad, y que puedan consumirlo, porque al final es algo que se puede consumir realmente en el momento. No hay que hacer tanta refrigeración o estar pensando en si me lo puedo comer más tarde o no, porque me puede hacer daño. ¿Okay? Muy bien. Bueno, ¿cuál es nuestro mensaje final para nuestro público que está escuchando este webinar desde el punto de vista del virólogo? ¿Cuál es la recomendación final? Sí, bueno, como recomendación final de aquí de la conversación que hemos tenido, bastante interesante, yo creo que es importante que todas las personas siempre sean conscientes de que durante los tiempos de apagones tenemos que prestar mucha atención a las características de los alimentos que vamos a comprar, que vamos a cocinar, porque la probabilidad del riesgo de infección va a estar ahí presente, va a estar ahí latente. Y si en algún momento podamos tener algún tipo de síntoma o daño en nuestra salud, por más mínimo que sea producto de la ingestión de algún alimento en mal estado, siempre buscar la ayuda de un profesional. La recomendación desde el punto de vista del ingeniero en alimentos. Muy bien, la recomendación final podría ser, primero, tratar de no abrir en lo posible las puertas del frigorífico, mantener la cadena de frío, específicamente en la parte de refrigeración. ¿Qué les recomiendo? Tratar de sacar el agua refrigerada antes de los apagones, porque siempre cuando se va la luz o nos da sed, queremos tomar algo y vamos a comenzar a abrir y cerrar las puertas. Entonces, mantengamos las temperaturas bajas en el refrigerador. Y en el caso de que quisiera mantener la temperatura por más tiempo, podríamos quizás comprar bolsitas de hielo o hielo seco, agregarlos en nuestro sistema de congelación para que las temperaturas sigan manteniéndose bajas y así evitar cualquier tipo de descomposición de los alimentos. Su recomendación desde el punto de vista de la nutrición. Sí, aquí sobre todo va a ser el tema de la planificación. Si yo ahora voy a salir a comprar los cárnicos, pues planificar. Hoy vamos a comer pollo, almuerzo, cena. Mañana vamos a comer carne. Hacer que no dure más de 2-3 días. Por el mismo tema de los apagones, ya que son muy largos, como ya mencionó el ingeniero. Se puede cortar la cadena de frío y nos puede llevar a un punto en que cuando ya vaya a ser finalmente la carne que compré hace 2-3 días, ya esté teniendo algún problema que me lleve a alguna enfermedad que no necesito en estos momentos porque no tengo luz o no tenga señal para poder acudir a un centro médico, ¿no? Entonces, siempre la planificación tiene que ser corta, máximo 2-3 días, porque así estamos actualmente. Bueno, yo les agradezco a nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano de la Universidad de Ecotec haber tenido estos grandes invitados con un tema tan en boga, de tanta preocupación, que a veces no lo tenemos en nuestro radar. Quiero que también la comunidad que nos está escuchando, pues, reciban este mensaje de la mejor manera, sin ánimo de causar de ninguna manera estrés, conflictos o pánico sobre todo, pero hay que estar atentos y adicional que estén también pendientes de nuestras redes sociales porque así vamos a tocar semanalmente temas relacionados pues a nuestra problemática como país. Les agradezco a ustedes nuevamente, pues esperemos estar en una mesa muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.